bajó la inflación. En febrero alcanzó el 0,5%, 7,09% en los últimos 12 meses. Pero para hacer el análisis de estas cifras que recibimos al periodista experto en economía, Federico Comesaña. Buenas tardes, ¿cómo está, Federico? ¿Todo bien? ¿Y ¿Ustedes? qué análisis podemos hacer de esta cifra que hoy parece como auspiciosa de cara a lo que va a ser el resto del año? Bueno, exactamente, es un muy buen dato. Si vemos en la gráfica que preparamos, la primera que preparamos para hoy, lo que vemos es que hubo una moderación importante en el ritmo de aumento de los precios. Recordemos que en enero la suba era de 8,3% y ahora pasamos a, como decías tú, 7,1%. Está ahí en las puertas del rango meta, que el rango es el que define el Ministerio de Economía y el Banco Central en el Comité de Coordinación Macroeconómica, y que dicen hacia dónde debería apuntar la inflación y hacia dónde la política pública debería actuar para que la inflación llegue a ese rango. Es un rango que no tocaba desde hacía 6 años, desde diciembre de 2010, y hoy está, digamos, en su registro más bajo desde ese entonces. Si bien todavía no entró en el rango, la mayoría de los expertos en las distintas encuestas que hay publicadas muestran que la inflación debería adentrarse en ese rango en los próximos meses, quizás el mes que viene, si todo marcha de acuerdo a lo esperado, y mantenerse ahí al menos durante el primer semestre del año. Ya el segundo semestre del año los analistas lo ven, digamos, con un leve repunte de los precios, pero una inflación todavía por debajo del 8%, quizás un poquito por encima sobre fin de año, pero nada de qué preocuparse. Recordemos que el año pasado la inflación había tocado registros de 11% y ahí sí empezaban a complicarse algunos elementos de la economía que trascendían, digamos, de los precios en sí. ¿Qué explica esta baja de la inflación? Bueno, hay dos factores en el mes fundamentales para explicar esto. Uno de ellos son los alimentos. Si vemos la segunda gráfica que preparamos, muestra la evolución del costo, o por lo menos la evolución de cómo varió la variación, es decir, cada uno de los puntos de esta gráfica lo que muestra es cómo venían variando los precios de los alimentos respecto a igual mes del año anterior. Y si vemos por el principio de la gráfica, quizás allá por el mes de marzo, abril del año pasado, teníamos aumentos de precios en los alimentos del orden de un 12%. Hoy en día los alimentos están subiendo a un 4,5%. Eso tiene mucho que ver con frutas y verduras que bajaron sustancialmente de precios en los últimos meses, cuando el año pasado, fruto de los problemas climáticos, habían aumentado significativamente de precio. Y otro elemento que empuja hacia abajo la inflación es el tipo de cambio, el dólar. Si vemos la segunda gráfica, lo que muestra es que es la variación en los últimos 12 meses a cada punto del precio del dólar respecto al peso. Y lo que vemos es que si bien el año pasado, a principio del año pasado, subía un 22% anual, hoy está bajando un 10% anual. Más allá de que en los últimos meses se haya quedado estancado el tipo de cambio, si lo comparamos con el año pasado, está 10% por debajo la cotización, y eso hace que los precios de los bienes que se exportan o los que compiten con productos del exterior hayan bajado de precios, o en algunos casos, o por lo menos subido menos de lo que venían subiendo el año pasado. Federico, en base a este panorama que nos acabas de describir y a estas últimas cifras que se han difundido en el día de hoy, ¿podemos decir que está bajo control la inflación? Bueno, la inflación está bajo control, o al menos está dentro del rango de comodidad del gobierno, que no tiene que ver tan linealmente con el rango meta del que hablábamos. El gobierno se siente conforme o cómodo con una inflación por debajo del 8-9%. Eso demuestra, digamos, las acciones de política que ha implementado en los últimos años. Además, los analistas lo que prevén de aquí a 24 meses es que la inflación se mantenga relativamente estable, con lo cual es un área, en comparación con otras de la economía, en la cual no hay mayores complicaciones. Bien, muy bien. Bien, el gasto por el comienzo de clases, por ejemplo, ¿eso se tomó ya en febrero?
El gasto, bueno, lo que hay sí son las variaciones de precios de la canasta escolar, en particular los costos de la educación. Si vemos por sectores, digamos, o por rubros del gasto, la educación es el rubro que más está aumentando de precios, aumenta un 11% anual. Estamos hablando de los gastos de matrícula y de cuota de la educación privada. Es prácticamente el rubro que más se resiste a bajar en los últimos tiempos. Muy bien, Federico, muchas gracias por la información. Te agradecemos entonces el análisis que nos has realizado a propósito de este nuevo algoritmo de la inflación que se ha dado a conocer en nuestro país.